Bona vesprada a tots. Buenas tardes. Tenemos hoy un orgullo en el Ateneo tener aquí a José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Nebrija y titular de la Cátedra Fundación La Caixa de Economía y Sociedad. Durante 10 años, del 95 al 2005, fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y ahora es presidente del Círculo Cívico de Opinión, doctor honoris causa por las universidades de Oviedo, de Alicante, de Zaragoza, de Murcia y de Lima. Es autor de un buen número de obras sobre procesos de modernización económica en Europa y en España. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y viene trabajando desde 2006 en el análisis del español como lengua de comunicación internacional, asumiendo desde 2022 la dirección del Observatorio Nebrija del Español. En el año 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales y la Medalla de Honor de la Universidad Complutense. Claro, porque él también ha sido catedrático de la Complutense. Y en 2016 el Premio de Economía Rey de España. Tiene varios libros publicados, el último, el más reciente, Los futuros del español, Horizonte de una lengua global, en Alianza, en el 2023. ¿Y de qué nos va a hablar? Pues miren, él comentando, en Europa, tras la Primera Guerra Mundial, se dejó atrás un cuadro de sangre y cenizas, fin del mundo de ayer, que decía Stefan Zweig. El decenio y entonces el decenio de 1920 tiene un panorama ambivalente. Por un lado, las convulsiones económicas, sociales y políticas tienen una consecuencia directa de la guerra, lo que se llamaba la era de las dictaduras. Por otro lado, al contrario, una explosión de creatividad y de vitalismo que hace reverdecer los escenarios artísticos y culturales de todo tipo. Respuesta igualmente a lo parecido en años anteriores. Teníamos las dos tendencias. Y España, aunque por la Primera Guerra Mundial estaba neutral, también afectó esto de alguna manera. Y por lo tanto es una suerte que este señor, que es un gran historiador y un gran economista, nos hable un poco de los años 20 del siglo pasado. Gracias por venir, José Luis. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Enrique, presidente. Señoras, señores, amigos. Empiezo por el final. Bueno, tengo muchos años y cuando se trabaja con ganas y con ilusión y se trabaja en aquello que a uno le gusta, pues se acaban recogiendo algunos frutos. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de trabajar en ámbitos donde me han permitido desplegar mi talento, ¿no? mis ganas de hacer cosas y bueno, pues efectivamente con los años se van recogiendo algunos frutos. Nada más que eso, ¿no? Soy hijo de maestro, siempre me gusta decir, y he tenido la suerte de dedicarme a enseñar, ¿no? A enseñar lo que no sé a quienes sabrán más que yo. Ese es un verso muy bonito de Borges. Y he sido profesor toda la vida, efectivamente. Cuando le decía yo a Enrique en la presentación, tú di que he sido profesor toda la vida. Y entonces eso, bueno, ante ustedes, y muy agradecido por invitarme en esta serie de actos. He visto tan solo lo que tienen ustedes, el Ateneo de Castellón, programado para el mes de mayo. Es impresionante, ¿no? La nutrida relación de actividades, ¿no? Después de 100 años. Aquí vamos al tema, ¿no?, que les quiero exponer a ustedes. Cuando me llamó Enrique, ¿de qué tema? 1925, 100 años de la Constitución, de aquel domingo. Lo he visto en un trabajo precisamente de nuestro presidente Santiago Fortuño, aquel domingo 15 de febrero de 1925 en el Cine Royal, ¿no? Cuando se reunió un grupo de amigos, ¿no?,
formalizaron la constitución del Ateneo, ¿no? Bueno, hombre, 100 años es una efeméride suficientemente importante como quizá para nuclear determinadas reflexiones y consideraciones que se pueden hacer, eso, pasados 100 años. Y ha sido un poco ese el motivo. ¿Y de qué puedo hablar? Pues el contexto en el que, digamos, que 1925, ¿qué le pasa a España y sobre todo qué le pasa a Europa, ¿no? ¿Qué le pasa a Europa? Y después, digamos, como derivación, como un poco de qué le pasa a España, ¿no? Y eso ha sido un poco el por qué elegir esto, ¿no? Porque es una efeméride que es suficientemente importante como para retener un poco atención sobre ella. Bueno, 100 años y 60 de la recuperación del Ateneo, que también, como tantas cosas en España, pues la guerra civil supone un corte, una cesura dramática y, bueno, pues al cabo de algunos años se recupera el Ateneo, hace ahora, me parece, precisamente 60 años, ¿no? En 1965. Enhorabuena, en todo caso, a quienes de ustedes pues están ahora, mantienen la llama viva, ¿no? del Ateneo, ¿no? Que es hacer sociedad civil, ¿no? Es hacer sociedad, y los Ateneos, como desde su constitución, pues es aportar cosas al conocimiento, a la cultura, servir a la sociedad, ¿no? A la sociedad de su entorno, en este caso a la sociedad castellonense. Enhorabuena a quienes todos ustedes, imagino, pues mantienen la llama viva, ¿no? 1925, no me voy a detener, esto fue un buen año para nacer, ¿no? Antes de meternos en el tema concreto que les quiero exponer, fue un buen año. He estado repasando qué pasó en 1925, es muy fácil, les doy un poco el truco. José Carlos Mayner, que conocerán muchos de ustedes, un buen catedrático de Historia de la Literatura de la Universidad de Zaragoza, tiene un libro muy bonito que ha hecho época, porque tiene ya por lo menos 30, 40 años, que se llamó La Edad de Plata de la Cultura Española, que él hace corresponder entre el comienzo del siglo y 1936, que es cuando muere Unamuno, cuando muere Valle Inclán, o 1939, cuando morirá Antonio Machado, ¿no? La cultura, vamos, sobre todo hasta la guerra, claro. Entonces, medio siglo de oro, también habló alguien, alargándolo un poquito más por el comienzo, ¿no? Desde la edición, la primera edición de Fortunata y Jacinta, ¿no? 1886, la de esa gran novela de Galdós, ¿no? En todo caso, la cultura española, entonces le decía, es un truco, el truco. Por 1925 es un año sobresaliente, muy sobresaliente, ¿no? Porque él tiene en ese libro de la Edad de Plata de la cultura española, tiene un anexo, digamos, año a año, qué cosas pasan, tanto desde un punto de vista histórico general, en la cultura general europea e internacional, que también en España, y qué cosas pasan en la cultura, en el mundo de la cultura. Y efectivamente, en 1925 en Estados Unidos se llama incluso el Annus Mirabilis, porque es cuando se edita el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, o cuando se edita La paga de los soldados de Faulkner, o cuando se publica Manhattan Transfer de John Dos Passos, es decir, cuando En nuestro tiempo, que fue el primer libro de relato de Hemingway, La generación perdida, es cuando, digamos, comparece en público, pero en Europa, pues obras importantes de Virginia Woolf, de Kafka, en el mundo de la ciencia, Heisenberg nada menos que mecánica cuántica, física cuántica, y en España en 1925 pues es cuando confluye un poco, no digo en la intersección, porque unos ya son bastante mayores, pero 1925 es un año que también no nos vamos a detener, pero quiero decir, es un buen año para nacer, en definitiva. Lo que les quiero decir, que 1925 fue un buen año para hacer, digamos, para actividades, creaciones culturales, como fue el Ateneo de Castellón. En 1925 es un año donde confluyen obras importantes de la generación del 98, que han nacido en los años 70 del siglo XIX, de la generación de 1914, que se llamó, que es la de Ortega, y la de Azaña, de Eugenio Dors, que han nacido, digamos, han nacido en los años 80 del siglo 83 Ortega, que han nacido en los años 80 del siglo XIX,
y la generación del 27, que son jovencitos entonces, porque han nacido con el siglo, Alberti, García Lorca, Cernuda, etcétera, ¿no? Entonces, pues fíjense que en el 27 se llama la generación del 27 en el tricentenario de Góngora, el tricentenario de la muerte de Góngora. Pues empiezan a publicar, realmente Marinero en tierra, quizá una de las obras más representativas de los jóvenes entonces del 27, con 24, 25 años que tenía entonces Alberti, es de 1925. 1925, por tanto, en definitiva, déjenme únicamente esto con motivo del centenario, es un buen año para nacer, pero es un año también que compromete, porque tan buen nacimiento obliga a mantener después un poco la tensión y el buen ritmo. Yo creo que lo mantienen ustedes y por eso mi felicitación. Rápidamente, miren, empiezo. Europa, los años 20 del siglo XX. ¿Cuál es el argumento principal de lo que yo les quiero decir? Los voy a después un poco articuladamente, a ver si lo consigo. ¿Cuál es el argumento fundamental? Que los años 20, en contra del lugar común, del tópico, los felices años 20 hemos oído, también hemos oído hablar, los locos, eso tiene un poquito más de sentido, pero los felices años 20, no. Los años 20 no fue una buena época ni para Europa ni para España. En algunos ámbitos de la actividad general de la sociedad, en el mundo de la creatividad artística y cultural, efectivamente nos encontramos ahí con una plétora de creaciones y de actividades, pero desde un punto de vista económico, social, político en general, no fueron buenos años. La década de 1920, esto no fue una buena época, no fueron los felices años 20. Este es el argumento que yo le quiero demostrar. Vamos, ojalá que yo les transmita mi convicción después de haber dedicado mucho tiempo a estudiar, por unas u otras razones, desde mi tesis doctoral hace más de 50 años, esto ahí lo sigo trabajando, ¿no? Esa época, digamos, Primera Guerra Mundial, los años 20, después los 30, camino a la perdición, ¿no? Hasta desembocar en la gran conflagración en la Segunda Guerra Mundial. Los años 20 fueron años turbulentos, convulsos, económica, social, políticamente. Herederos directos, como consecuencia, los efectos retardados, pero muy directos, de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue una catástrofe, ¿no? Porque dio al traste con el orden establecido durante decenios enteros de una Europa que se creía que había encontrado el camino, digamos, duradero de progreso material y de progreso moral, como nos decían las gentes que lo vivieron, los coetáneos. Se había encontrado un camino, digamos, de progreso, digamos, continuado. Todo aquello, la Primera Guerra Mundial, es una hecatombe, ¿no? Un destrozo material y moral para las gentes de la época. Y los efectos retardados de esa catástrofe fueron los años 20, que fueron años de una conflictividad enorme, ¿no? De una convulsión. Época de las dictaduras, ahora volvemos sobre ello. En la historia general, ¿cómo se conoce la Europa de los años 20? La buena historia, la historia, digamos, académica. No la Europa de los años felices, no la Europa de los años felices, sino la época de las dictaduras. Alguien ha hablado de la época de las tiranías todavía más, ¿no? Pensando en algunos regímenes que entonces aparecen, o que se esbozan y que acabarán teniendo efectivamente rasgos tiránicos durante los años siguientes, ¿no? Y al mismo tiempo una eclosión de vitalismo que conlleva, digamos, una plétora creativa en el mundo artístico, en el mundo cultural. Los años 20, ya con esto termino un poco el argumento fundamental y ahora lo vamos a ir desgranando, pone de manifiesto que es uno de esos periodos, no es el único, que se puede encontrar en la historia, incluso en la historia contemporánea, arrancándola desde si queremos arrancarla desde la Revolución Francesa. Hay épocas en donde coinciden, hay una combinación un poco paradójica, contradictoria, ¿no? De épocas que social y políticamente, incluso también económicamente, son de una gran conflictividad, convulsas, y al mismo tiempo épocas épocas brillantes desde el punto de vista de historia cultural, ¿no?
hasta cierto punto a veces se entiende por qué, ¿no? Porque una cosa está hasta cierto punto relacionada con otra. Yo creo que los años 20 presentan esa dicotomía, esas escenas encontradas, esos escenarios contrapuestos. Por un lado, un escenario negativo, por decirlo simplonamente, y un escenario positivo en el terreno cultural. Hasta cierto punto tienen cierta, digamos, se entienden un poco mirándose uno y otro. Voy a tratar de, claro, bueno, es muy fácil, ¿no? Es decir, los años 20 lo que tienen de explosión de vitalismo es para dejar atrás y olvidarse de lo que ha sido el panorama inmediatamente anterior, que fue el panorama de la muerte, el panorama de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue un espanto, ¿no? Bueno, vamos a ello, ¿no? Miren, se lo articulo rápidamente, como no tenemos una hora, hay que ser cauteloso con el reloj, nos han dicho inmediatamente antes, hay que terminar todo, tenemos que levantar la plaza 8:10, 8:15, y me gustaría efectivamente poder tener unos minutos de conversación con ustedes, que seguro que a lo mejor incluso una enmienda a la totalidad, pero seguro que incorporan algunos matices. Lo voy a desarrollar este argumento rápido que les he dicho, un poco simplificado, con 5 notas más una adicional relativamente a España. Primero mirando al conjunto de Europa y después a España. Mira, primera nota, 5 notas. Primero, la Primera Guerra Mundial es el final abrupto, brutal, imprevisto, descomunal de alguna forma, de una época que se ha llamado con razón, como les decía antes, de la plenitud europea. En la historia general se habla de la plenitud europea. ¿Cuándo es eso de la plenitud europea? Pues los años que van desde los años 80, el final, las últimas décadas del siglo XIX y los comienzos del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, que es una época que económicamente es de gran expansión, de gran crecimiento del conjunto de los países europeos. Estamos viendo el conjunto de los países europeos, de modernización, segunda revolución industrial, que es la del motor de combustión interna, empieza el mundo de la automoción, el buque sustituye al velero, las grandes factorías siderúrgicas a las viejas fábricas, etc. El mundo de la electricidad, la segunda revolución industrial es revolucionaria, no es un salto hacia adelante tecnológico y económicamente extraordinario. Una época de mundialización de los intercambios económicos. Aquello fue efectivamente la primera gran globalización. Y Europa, en ese panorama económico, está en el centro. Europa es el punto hegemónico, sin duda alguna, es el centro del mundo, ¿no? El 90% de las transacciones financieras de la época están dentro de Europa, el 60% de los intercambios económicos. Realmente es la época del dominio colonial de Europa. Europa domina el mundo, ¿no? No solo África, que se lo han repartido las grandes potencias europeas en la conferencia de Berlín del 1885, sino que se extiende a través del imperio alemán o el imperio británico, se extiende, digamos, por los 5 continentes, ¿no? Es decir, Europa es el centro del mundo. La historia de Europa, como se ha dicho, se escribe o en Berlín, o en Londres, en París, en las grandes capitales donde se reúnen periódicamente o de un momento u otro los grandes mandatarios, los grandes tal. Es la Europa de los imperios centrales, imperio austrohúngaro, imperio el Reich alemán, que ha nacido después de la guerra franco-prusiana en 1871, la hegemonía también inglesa, digamos, el imperio inglés, la Francia que va reconstruyéndose después de la derrota frente a los alemanes. Realmente Europa es el centro del mundo y ese centro del mundo lo es económicamente, como les he dicho, lo es
política, digamos, del dominio político, esto lo es también culturalmente, porque es una época también de una plétora en el mundo científico y en el mundo de la ciencia, en el mundo de la creación artística, en el mundo de la creación cultural extraordinariamente. Solo con la creación artística, piensen ustedes, el mundo de la pintura, ¿no?, que va del post-impresionismo al fauvismo, tal, ahí realmente hasta el cubismo, ¿no? Esto ya antes de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, pensemos en las diversas etapas de la pintura de Picasso, ¿no? Entonces, esa plenitud europea, que es dominio colonial, económico, científico-técnico, cultural, la edad dorada de la estabilidad. Esta es una expresión resumitiva de un libro que yo no me canso de recomendar y que algunos de ustedes lo conocerán, que es ese libro maravilloso, donde los haya, de verdad, que es el de Stefan Zweig, el gran autor austríaco, nacido en Viena en 1883, me parece 81, un poquito antes que Ortega, 2 años antes que Ortega, y que muere en 1942, se suicida en 1942 dejando una obra inmensa. Su último libro es un libro de memorias, que hace de memoria, porque ya no tiene archivos, se ha tenido que exiliar a Brasil, y escribe un libro estupendo que es El mundo de ayer, memorias de un europeo, y él recrea el mundo en el que se ha hecho mayor, y ese mundo de antes de la Primera Guerra Mundial. Dice, la edad dorada de la estabilidad, es donde aparece eso. Creíamos que era un mundo que se iba ya para siempre, que se había encontrado una senda duradera de progreso. Eso es el final abrupto, digamos, eso es lo que acaba con ello, y abruptamente, como les decía, imprevistamente, la Primera Guerra Mundial, que es la desolación en Europa. Fíjense, no solo para darnos cuenta, ¿no?, 5 años casi de guerra, ¿no?, desde agosto del 14 hasta el final del 18, hasta el 11 de noviembre del mes 11 del 18, ¿no? Esto es fácil acordarse, a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 del 18 es cuando se firma el armisticio, ¿no?, con la derrota de los imperios centrales y demás, ¿no? 4 años y medio que han desolado Europa, ¿no? Hay que acordarse, 15 millones de víctimas, 8 y 7 en el campo de batalla, 8 o 7 civiles, etcétera, una destrucción de una gran parte del paisaje urbano, paisajístico de Europa, 40.000 kilómetros de trincheras solo en el este occidental, que iba del Canal de la Mancha hasta Basilea. 40.000 kilómetros, dicen, no hay 40.000 kilómetros, es que había varias líneas de trincheras de una parte y otra, y trincheras que se mantuvieron prácticamente paralizadas durante toda la guerra. Un espanto, ¿no? Bueno, conocemos a través de, digamos, de expresiones de uno u otro tipo lo que... Entonces, eso es el derrumbe de aquel orden establecido que parecía, insisto, que era para siempre, de la edad dorada de la estabilidad, del progreso, etcétera, de la plenitud europea. ¿Qué es lo que sale de ahí? Segunda nota, tengo que ir un poquito deprisa. ¿Qué es lo que sale? No sale, no termina la guerra, se firma el armisticio, se vuelve a recuperar el tiempo de atrás. Ya nunca volverá el tiempo de atrás, antes al contrario. Genera toda una serie de convulsiones, toda una serie de conflictos sociales, económicos, políticos, en los países derrotados y en los países que se declaran vencedores. Todos han sido derrotados, porque todos salen, digamos, diezmados, ¿no? Tanto los que han ganado en el campo de batalla como los que se supone que han perdido el campo de batalla. Saben ustedes que ahí hay otro tema que no nos podemos detener, pero que de alguna forma está enlazado. Alemania no pierde la guerra, el ejército alemán no pierde la guerra en el campo de batalla. No pierde la guerra en el campo de batalla. El frente del este la había ganado frente a los rusos, que lo primero que hacen los soviets es firmar lo que les diga el ejército alemán, ¿no?, para detener las insurrecciones posibles en el campo de batalla frente a lo que está pasando en San Petersburgo y en Moscú, ¿no?
En el frente del este el ejército alemán ha ganado la batalla, ha ganado la guerra, y en el frente del oeste sí que no se mueven las fronteras, no se mueven las líneas de batalla, ¿no? Es el gobierno alemán el que decide que no se puede seguir ya, digamos, que tiene problemas de insurrección interna, digamos, parte de de amotinamientos y demás, y, digamos, conflictividad política dentro de las propias fronteras alemanas. Entonces decide, digamos, firmar un armisticio como final de la guerra. Digo, este es un tema, como saben ustedes, que tiene mucha trascendencia, porque genera, digamos, un elemento de la puñalada por la espalda que dirá después Hitler, digamos, como elemento, digamos, de adhesión, digamos, de voluntades y de clamor popular, ¿no? Nos han traicionado, algunos nos han traicionado quienes después nos han impuesto la República de Weimar. Acabaremos con este orden, digamos, que trata de establecerse penosamente durante los años 30, ¿no? Durante la segunda mitad de los años y comienzo de los años 30 en Alemania. Pero volvemos a lo anterior. La segunda nota es que los años 20 no pueden empezar peor. Miren, primero, la confluencia entre el 18 y el 23 que nos encontramos. Epidemia, una epidemia que no es como la que hemos pasado y hemos vivido ha sido dura, pero la epidemia entre el año 18 y el año 21 fue la epidemia de la gripe española, que se llamó gripe española no porque se hubiera generado en España, se generó muy probablemente, el primer foco fue en Estados Unidos, en un destacamento ahí en un fort de Kansas, donde estaban preparando a los soldados que vendrían después a Europa, porque Estados Unidos entra en la guerra en mayo del año 17, ¿no? En el último año y medio aproximadamente, ¿no? Y en parte son los que traen la epidemia, ¿no? Mueren más soldados norteamericanos como consecuencia de la gripe que en la batalla. Se calcula unos 140.000 víctimas mortales de los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial en aquel año y medio final de la guerra. 70.000, 80, digamos entre 70 y 60, ¿no? 60 y 40%, ¿no? Esto más de tal. Se calcula que la epidemia de gripe del año entre el 18 y el 23, que afecta a todo el conjunto, es global, es mundial, particularmente se ceba muy importantemente en Europa, como consecuencia de las trincheras. Siempre, esto nos lo dicen los demógrafos, las epidemias afectan especialmente a las poblaciones predispuestas por malnutrición, por mala salubridad, por carencias de uno y otro tipo. La epidemia se ceba especialmente en la población, dicen, predispuesta. Y la población predispuesta es la que lleva 4 años en trincheras, digamos, con esa penuria, en ese fango, etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, la gripe española, esa epidemia es tremenda. A escala mundial se calcula, nunca se han hecho cálculos definitivos. En el año 2018 han salido mucha bibliografía, ha salido bastante bibliografía sobre la epidemia de hace 100 años. Y miren, los cálculos, según los autores, están entre 50 y 100 millones de personas para la población mundial de entonces. Una cosa feroz, ¿no? Una cosa feroz. Bueno, miren, al final de la guerra coincide crisis económica. Crisis económica está representada, digamos, porque no se vuelve, digamos, a los circuitos de intercambios comerciales, financieros, etcétera, de productivos, no se vuelve inmediatamente antes, ¿no? La población se ha movilizado, los varones se han movilizado, sectores enteros de unos u otros países han caído en picado porque no se han podido mantener durante la guerra, han aparecido efectivamente otros, pero se ha dislocado, los mecanismos económicos de la preguerra se han dislocado totalmente. Y la representación mejor de cuáles son las consecuencias o cuál es la consecuencia última de ese dislocamiento, déjenme utilizar de nuevo ese sustantivo, es la hiperinflación alemana. La hiperinflación alemana, yo a los alumnos les digo, miren, les voy a dar datos concretos para que se los crean ustedes. La hiperinflación alemana, hay que recordar algún dato para darse cuenta lo que eso supone de dislocamiento, me sale de nuevo el término,
de ruptura de todo lo que es estable, ¿no? De la inseguridad radical, me interesa subrayar el término, de la inseguridad radical que provoca en la sociedad. La hiperinflación es la siguiente, miren, en 1919, al terminar la guerra, un dólar se cambiaba por 8 marcos alemanes. Un dólar por 8 marcos. Ya se había bajado el marco respecto del comienzo de la guerra. 8 marcos. En 1922, por 7.500 marcos, un dólar. En 1923, un poco antes de hacer tabla rasa y nuevo marco frente al marco anterior, por 100.000 marcos, un dólar por 100.000 marcos. Acuérdense ustedes de esas imágenes que hemos visto en tantos documentales de ir a la compra con una carretilla llena de billetes de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, de 30.000 marcos. Fíjense lo que supone eso, ¿no? Stefan Zweig, en ese libro tan bonito de sus memorias, lo cuenta muy bien. Para ir a comprar el periódico no sabía dónde llevar el fajo de billetes por la mañana. Y comprar un litro de leche primero había que desplazar, digamos, el volumen de dinero físico, ¿no? Entonces no existía el electrónico, claro, ¿no? Pero fíjense lo que supone eso de inestabilidad, de inseguridad, ¿no? Confluye crisis sanitaria, casi al mismo tiempo crisis económica, crisis política. El terminar la guerra, la desmovilización de aquellos millones de personas, se movilizan 40, 50 millones de personas. ¿Dónde? O sea, huelgas salvajes en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, se habla del bienio negro 19-20, en Italia lo mismo, en Francia, en España hay un notario, después volveremos sobre España al final, hay un notario en Bujalance que con óptica de notario, Juan Díaz del Moral, escribe un libro, el primero de lo que iban a ser 8 volúmenes, Historia de las agitaciones campesinas en Andalucía. Y el primero, como él es de Bujalance, donde mejor conoce su provincia, donde él ejerce de notario, Córdoba, y escribe el primer tomo dedicado a Córdoba. El capítulo central es el trienio bolchevista, llame. ¿Y cuál es el trienio bolchevista que él llama? El 18 al 20, 18, 19 y 20. ¿Dónde? En España. ¿Dónde? En Córdoba. Por las agitaciones campesinas extraordinarias, como consecuencia él habla del trienio bolchevista porque es el reflejo, en España como en toda Europa, España, fíjense, nos queda justo en el otro extremo del continente, de esta parte del continente europeo, el reflejo, digamos, el influjo, la influencia de lo que está siendo la Revolución Soviética, ¿no? Y él hace un panorama de las agitaciones extraordinarias en eso, digamos, de una extraordinaria conflictividad en aquellos años, ¿no? La triple confluencia de crisis sanitaria, económica y política es lo que hace que se hable del sexenio turbulento. En la historia de Europa se habla lo mismo que se ha hablado antes de la plenitud europea, ahora del sexenio turbulento. Hay monografías, etcétera. Una muy reciente es la de un historiador alemán, Robert Gerbach. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo? Y dice 1917-1923. Y cataloga, hace un recuento de 27 conflictos violentos entre guerras civiles, golpes de Estado, amotinamientos, insurrecciones, conflictividad social extraordinaria, ¿no? Fueron años fueron años que, digamos, como comienzo de decenio, de década, no pudieron ser peores. Y ese es un poco, ese es el paisaje un poco que va a dominar en gran parte durante todos los años 20. Ese es un arranque tremendo, ¿no? Para la década de los años, ese sexenio turbulento que enlaza el final de la Primera Guerra Mundial con lo que va a ser después toda la década. Tercera nota, ya vamos un poquito más rápido, les he hablado de 5 notas más una final dedicada rápidamente a España. ¿Cuál es la tercera nota? Les he subrayado antes lo de inseguridad, porque la inseguridad que provoca
todo lo que estamos rememorando, todo lo que estamos relacionando ahora, esa crisis económica, esa crisis política, esa conflictividad, en medio de lo que es los efectos, fíjense lo que hemos conocido ahora, efectos, digamos, de crisis sanitaria, ¿no? Esto de la crisis pandémica de entonces, una gran seguridad. ¿Y qué es lo que provoca esa inseguridad colectivamente sentida por los pueblos y por las sociedades europeas? Recursos a la fuerza, regímenes de fuerza que pongan orden, que nos den un mínimo de seguridad y que traten de paliar, digamos, soluciones drásticas frente a una situación que cada vez se desmorona más, ¿no? Entonces, la segunda mitad de los años 20, la primera mitad, que es sexenio turbulento por la conflictividad. ¿En qué termina eso? La época de las dictaduras, se lo decía antes. ¿Dónde se sitúa en los libros de historia general de Europa la época de las dictaduras? En la segunda mitad de los 20 y todo durante los años 30, donde ya aparecen los regímenes totalitarios propiamente dicho, no autócratas, no dictatoriales únicamente, totalitarios en la medida en que los queramos, digamos, efectivamente tienen rasgos, perfiles específicos, ¿no? Que serán tanto el soviético como el nazista, como el fascista en Italia, etcétera, más algunos epígonos en Hungría, etcétera, en Rumanía, etcétera, ¿no? En España, la dictadura de Primo de Rivera. Miren, 10 países, antes de que llegue el año 30, y que nos encontremos ya a partir del 33 con Hitler, digamos, como canciller omnímodo, etcétera, y bueno, Mussolini lleva 10 años desde el año 22, desde la marcha sobre Roma, etcétera, Primo de Rivera el 15 de septiembre del 23, esto en España, pero antes de llegar al año 30 nos encontramos con 10 países europeos antes del año 30 que tienen regímenes dictatoriales establecidos. Tengo por aquí la relación, para no tener que memorizar. Rusia, claro, Bulgaria, Albania, Hungría, Italia, España, Lituania, Polonia, Portugal, Yugoslavia. 10 países. Se sumarán otros 6 o 7 durante los años 30, porque ahí fíjense que no está Alemania. Alemania empieza en el año 33, ¿no? En los años 30 se sumarán Alemania, Austria, Estonia, Letonia, Grecia, Rumanía, ¿no? Un panorama, ese es el panorama de los 30, que acabará siendo dominante en toda Europa, con algunas excepciones, la Segunda República Española, con algunas excepciones, pero digamos el panorama que se dibujará, digamos, más dominante en Europa de los años 30 desde un punto de vista político, ha arrancado de los años 20. No hay que esperar a los años 30 para encontrarnos con Europa de las dictaduras. La Europa de las dictaduras viene tal. Y es una consecuencia, de alguna forma, yo por lo menos así lo veo, es una consecuencia retardada, como dice la expresión, es de un buen historiador norteamericano, buen hispanista, Richard Hare, esto que fue catedrático, yo lo conocí hace muchísimos años en la Universidad de California, efectos retardados de la Primera Guerra Mundial, que él decía, alteran y rompen el orden establecido. Y eso, digamos, es tanto para explicar los años convulsos, el sexenio convulso, digamos, turbulento del comienzo de los años 20, como después lo que vendrá, la solución. Las dictaduras son búsqueda de soluciones políticas de naturaleza autoritaria frente a la hora de inestabilidad, de conflictividad, en definitiva, de inseguridad. Hay una expresión que se le atribuye a Goethe, que hay que recordar de vez en cuando, y desde luego para explicar esto es muy claro, ¿no? Él dijo, un Goethe ya, digamos, muy maduro de los últimos años, que dijo, prefiero la injusticia al desorden. Prefiero la injusticia al desorden. La injusticia son las dictaduras, desde nuestra óptica, digamos, de contemplación de lo que tiene que ser la vida social y la vida política. Pero el desorden es la inseguridad, es la inestabilidad continuada, no puntual, no de un momento, no de un año, continuadamente, ¿no? Y extendiéndose a un ámbito a otro de la vida social. Prefiero la injusticia. Los europeos, muchos europeos de los años 20, eligieron la injusticia
eligieron el orden frente a la injusticia. Cuarto punto, les decía 5, esto, bueno, ya se lo he dicho y por tanto podemos ir rápidamente. Este panorama de los años 20 termina, vamos bien de tiempo, ¿no? Aproximadamente, ya termino, vamos, 5 minutitos más. Esto, lo que yo llamo camino a perdición, ¿no? Camino a la perdición, no Camino a Perdición, que es una película muy bonita, como algunos de ustedes la habrán visto, porque Perdición era un pueblecito de la costa oeste de California, ¿no? Vamos, de la costa californiana, esa película tan bonita de Tom Hanks con Paul Newman, ¿no? Camino a perdición, es camino a la perdición, ¿no? Lo que ocurre en Europa durante este panorama de los años 20 es lo que continuará después en los años 60 y terminará en la caída definitiva, digamos, en el suicidio de Europa. Es un término que utilizan continuamente los historiadores, los buenos historiadores, para referirse a la guerra civil de 30 años, que en definitiva, en la primera mitad del siglo XX, fue ese periodo que comienza en la Primera Guerra Mundial, en aquel agosto de 1914, y terminará, en parte terminará, en mayo del año 45, ¿no? Con la capitulación del ejército del Reich, ¿no? Alemán, ¿no? Pero y que se continuará todavía hasta que Europa empieza a levantar la cabeza en torno de 1950, ¿no? La guerra de los 30 años empieza en el 14, calculamos 30 años, un poquito, incluso un poco más, ¿no? El suicidio de Europa, ¿no? Que es en lo que termina este camino a la perdición que ha arrancado de los años 20 y continuará y acentuará durante los años 30, ¿no? Por eso les decía yo, en definitiva, que al principio, que no, los años 20 de locos, ahora diremos algo, de locos quizá algo, desde el punto de vista, digamos, de una creatividad muy anárquica, etcétera, ¿no? Surrealismo, el expresionismo en su máxima expresión, todo menos lo que es la realidad, ¿no? Bien oníricamente, bien por su exageración, etcétera, pintemos, creemos, escribamos cosas que se alejen de la realidad. Ese es el arte de los años, en uno y otro campo de la creación artística y cultural de los años 20. Es olvidar el espanto que se ha vivido, ¿no? Desde todo punto de vista. Pero, claro, es una explosión de vitalismo que lleva consigo, digamos, también una creatividad extraordinaria. Y esta es la quinta nota que yo les quería decir, la creatividad artística y cultural, que contrasta efectivamente con todo lo que hemos dicho anteriormente. Por eso decía que los años 20 tienen en principio esta imagen contradictoria, un poco paradójica, de años en lo económico, en lo social, en lo político. Fíjense, en lo económico hemos empezado con esa, digamos, refiriéndonos a la hiperinflación de los primeros años 20, que no solo es en Alemania, no solo es en Austria. Yo he estudiado el tema para España. También aquí hay inflación, no hiperinflación en términos comparados con Centro Europa, pero tensiones inflacionarias extraordinariamente importantes que abonan y alimentan esas agitaciones campesinas, no solo en el campo, sino en las urbes ya fabriles españolas, ¿no? Pero fíjense lo que vendrá en los años 30 en toda Europa, retardadamente también un poco en España, que es las repercusiones sobre Europa de lo que es la crisis bursátil de Nueva York, el crack del 29 y todo lo que es, digamos, la gran crisis, la gran depresión de los años 30. La gran depresión de los años 30, no nos corresponde hablar de los 30 sino los 20, pero para hacernos una idea de lo que ha sido la historia de Europa, la gran depresión es cuando el Producto Interior Bruto de un país u otro caía el 20 y el 30%. La mayor caída durante la pandemia del Producto Interior Bruto de un país, precisamente en España, fue del 11%, 8, 10, 7, 8%, dependiendo de países. Entonces los Productos Interiores Brutos cayeron al comienzo de los años 30 entre el 20 y el 30%, una gran depresión. Eso es el panorama de esa Europa poco feliz. Por eso yo me subrayo, no fueron los felices, poco feliz que fue, digamos, esa guerra de los 30 años que tiene el interludio, comillas, paz, de mala paz, digamos, de una paz muy convulsa por dentro, que fueron los 20 y los 30 entre las dos.
Entonces, la quinta nota es la creatividad artística y cultural, que paradójicamente tal, que es como una especie de respuesta a la muerte, de respuesta a todo eso, ¿no? Es la fiesta de la vida, de alguna forma, ¿no? Una explosión de vitalismo exacerbado de la mano de deseos de realización creativa, quizá en parte impedidos, aplazados, demorados con ocasión de lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí nos encontramos, miren, muy representativo de lo que yo llamo, digamos, un vitalismo, digamos, una creatividad artística de ese vitalismo un poco exacerbado, etcétera. El surrealismo que es todo menos la realidad. Bien oníricamente, bien, digamos, a través de una u otra, digamos, a través de algún, digamos, vía, digamos, de escape, todo menos la realidad. Eso es el surrealismo, ¿no? Y también, incluso también el expresionismo más exacerbado, que trata de deformar, de distorsionar la realidad. Y ahí nos encontramos, digamos, desde el dadaísmo a cierto expresionismo, etcétera, ¿no? Esto de todos aquellos años, esto desde el punto de vista, digamos, de la creación, estoy pensando en la creación pictórica fundamental, pero en todos los campos nos encontramos esto con un aliento creativo extraordinariamente importante, que en parte, insisto, es respuesta, se han aplazado, digamos, determinadas realizaciones, sobre todo aquellas que en el campo científico obligan, digamos, a equipos de investigación, digamos, estables, en buenas condiciones ambientales. Claro, la Primera Guerra Mundial y los primeros años convulsos, después los primeros años 20, eso no se puede hacer. En la segunda mitad de los 20, cuando se reconstruyen equipos de investigación, de estudio, tanto universitarios como en centros de investigación, etcétera, claro, pues digamos, la creatividad también en el terreno científico es importante, ¿no? Esto en el campo de la psicología, tengo aquí, en el campo de la ciencia, en la filosofía, la Escuela de Frankfurt se creará en el año 22 con Horkheimer, Adorno, Marcuse, etcétera. En el campo de la psicología con Piaget, de la filosofía, Heidegger, Ser y tiempos del año 27, el Freud más maduro ya, no el de la interpretación de los sueños, sino el del malestar de la cultura, ¿no? Él se refiere a otra cosa, ¿no? Digamos, pero el título es muy interesante, ¿no? El malestar de la cultura. ¿De qué año es el malestar de la cultura? Que lo podríamos tomar como expresión del malestar general, ¿no? Del año 30, ¿no? Esto, bueno, yo creo que hay que explicarlo un poco, como les decía, tanto la convulsión inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial de los 20, como esta oleada de creatividad, en parte hay que explicarlo como consecuencia de lo que supone, y lo decía al principio Enrique, haciendo el resumen de lo que les iba a decir. Y España, y termino, pues es una versión discreta de todo lo que les hemos dicho. Versión discreta, subrayo lo de discreta, lo entrecomillo, perdón un momentito. Es un adjetivo, y me gusta citar a este gran maestro que yo tuve la suerte de conocer, natural de Cartagena, tuvo muchísimos años, tuvo una época fantástica como un magisterio extraordinario en la Universidad de Valencia, historiador, José María Jover Zamora, y después ya se pasó a la Complutense en Madrid, pero sus grandes años como maestro fue en Valencia y dejó un plantel de discípulos que después a su vez han sido grandes maestros de los historiadores españoles. Él utilizó discreto, el adjetivo discreto, para referirse a la Ilustración española. Decía, bueno, ha habido un movimiento de ilustración en Europa esplendoroso, brillantísimo, empezando por Francia y continuando por Alemania, en parte un poquito Italia. Pero España no estuvo al margen, dice, fue una versión discreta, decía él, en el mejor sentido, ¿no? Apreciable, ¿no? Moderada, pero apreciable, discreta, ¿no? Cuando se refería, bueno, pues a los jovellanos, Olavide, Campomanes, no sé qué tal. Una versión discreta. Bueno, pues todo esto que yo les he dicho es hasta una versión discreta. Lo que pasa en España en los 20 es una versión discreta de lo que pasa en el conjunto, digamos, en términos más generales, en el conjunto de Europa,
pero no discrepante, tanto en un lado como en otro. Tanto en lo negativo, que hemos dicho antes, simplonamente, a decirlo, digamos, dicotómicamente, como en lo positivo. En lo negativo ya nos hemos referido, digamos, esos años también convulso, trienio bolchevista, decía Juan Díaz del Moral, etcétera. Esto, el final de la restauración, cuando se suceden gobiernos cada 3 o 4 meses, ¿no? Esto todavía con atentados al jefe de gobierno, el dato me parece que es del 21, etcétera. Y la dictadura de Primo de Rivera, es que pasa todo, es decir, la convulsión. Cuando hablaba de efectos retardados que dan al traste con el orden establecido, no lo decía con respecto a Europa, lo dice en un libro muy bonito que se llama España contemporánea, Richard Herr. España contemporánea. Empieza, digamos, el periodo después de la Primera Guerra Mundial, dice, también en España, neutral. Pero aquí las tensiones, aunque es un país neutral, uno de los pocos países grandes europeos que se quedan neutrales, que tiene mi tesis doctoral sobre eso, entonces es para otra conferencia, para un curso entero, ¿no? Pero la neutralidad a España le sienta muy bien para determinado tipo de actividades económicas, productivas, de negocios, etcétera. Entra mucho dinero, se vende todo lo que se puede exportar. Claro, es un gran país en el que se tienen que aprovisionar de unos u otros productos los dos contendientes, tanto los que están en un eje, en un bando como en otro, porque es un único país que tiene capacidad productiva. Entonces aquí se habituallan y se proveen de todo tipo de productos básicos y no básicos, contendientes, insisto, de uno de los contendientes, los que están enfrentados en el campo de batalla. Pero eso distorsiona a su vez, digamos, lo que antes era el orden establecido en España. Y el final de la guerra se pone de manifiesto con el final de la Restauración, cuando los partidos políticos no respetan, digamos, un poco el turno que habían decidido Cánovas y Sagasta a los finales del 19 y demás, ¿no? Entonces eso es lo que provoca también la conflictividad, el pistolerismo en Cataluña, en Barcelona, patronos que arman tienen, digamos, que buscan a mercenarios para que atenten, sindicalistas que se arman y matan a patronos, a empresarios, etc. El pistolerismo en Barcelona, dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, golpe de Estado, capitán general. ¿De dónde es capitán general? De Barcelona. Es que está viendo aquello. Entonces, la inseguridad es lo que facilita la dictadura de Primo. La dictadura de Primo de Rivera, en contra de lo que a veces pensamos, vino con clamor popular. Es que todo el mundo dijo, ya está bien de esta situación, no se puede continuar así, con este desorden, con esta inseguridad. Y al principio son muy pocas voces las que claramente se decantan en contra de la dictadura de Primo de Rivera, aparte de que dice, bueno, esto va a ser una cosa transitoria, no sé qué, tal, hasta restablecer el orden constitucional y demás, que no será así, ¿no? Salvo Unamuno, Ortega se calla. Ortega, que ha creado 5 meses antes del septiembre del 23, ha creado Revista Occidente, y una palabra, vean ustedes, Revista Occidente sale mes a mes. Vean ustedes el número de octubre, para nada. Y el número de noviembre, para nada. El número de diciembre, para nada. La inseguridad, prefiero la injusticia, dictadura al desorden, ¿no? España es una versión discreta de todo aquello. Incluso, déjenme decirlo, porque he estudiado el tema, no me importa decírselo en voz alta de nuevo. La dictadura en España es una versión discreta y además muy moderada. Fue una dictadura que, al lado de lo que vino después, fue una dictadura muy llevadera. Hubo sindicatos y hubo un gran sindicato, el UGT, que colaboró con la dictadura, con el dictador, durante años enteros. O sea, fue una versión discreta, también en ese sentido, ¿no? No fue un régimen autoritario feroz y sanguinario como lo fueron otros, ¿no? Cruel. No fue una dictadura, fue una versión discreta. Y en el terreno cultural, pues los años 20, lo mismo que en toda Europa. Los años 20, años pletóricos también desde el punto de vista creativo. Fíjense, hemos citado la creación de Revista de Occidente.
que ha cumplido ya 100 años. Ha cumplido ya 100 años, en 1923, y sigue apareciendo mes a mes, pero se crea La Pluma, la revista, buena revista, que dirigió Azaña, que fue un buen estadista, pero fue un magnífico hombre de letras, como saben ustedes, presidente del Ateneo de Madrid, en la mejor época tal vez del Ateneo de Madrid, ¿no? O una de las buenas épocas del Ateneo de Madrid. Y se crea la revista de Cataluña, y en fin, los años 20, pues como les decía antes, coincide el momento casi, digamos, de la confluencia de los viejos de la generación del 98, de los viejos, con los Baroja, con los Azorín, con los Machado, etcétera, con los Unamuno, con los Valle Inclán hasta el año 36 como Unamuno, los dos mueren en el año 36, confluyen, que siguen creando y siguen produciendo y siguen publicando los del 98 con los del 14, que es la de Dors, Ortega, Azaña, etcétera, y la del 27, que son jovencitos y empiezan a pisar firme, y que en el año 27 harán su comparecencia pública, tricentenario de la muerte de Góngora, esa foto estupenda del Ateneo de Sevilla, donde celebran, digamos, la conmemoración fundamental, el acto es en el Ateneo de Sevilla, donde están todos, desde un Bergamín muy jovencito hasta un Lorca, pasando por Alberti, Damaso Alonso, Cernuda, etcétera, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, en el año generación del 27 es Ramiro de Maeztu, que da una de las primeras conferencias, esto también lo he sabido por un artículo de nuestro presidente, Santiago, da una de las primeras conferencias en el Ateneo, en el naciente entonces Ateneo de Castellón. Por tanto, digamos, España, una versión discreta, y esto es lo que les quería decir. Final. Bueno, yo he insistido mucho, cuidado con la inseguridad, cuidado con la inestabilidad. La inestabilidad, lo digo como economista, y seguro que Enrique también lo subraya, en términos económicos no hay cosa peor que la inestabilidad, porque la inestabilidad erosiona la confianza. Y la inversión y el riesgo, y la asunción de riesgo, que es lo que permite a los empresarios atreverse e invertir y crear. Si no hay confianza, no se toman riesgos. Y la confianza se alimenta de estabilidad. Cuidado con situaciones de inestabilidad política, social, etcétera, porque pasa factura, ¿no? Y lo segundo, bueno, lo que les he empezado diciendo, y me alegro poderlo decir ante todos ustedes, bendita la labor de instituciones como los Ateneos, como el Ateneo de Castellón, que crean sociedad civil y que, por tanto, alimentan conocimiento, cultura y, por tanto, alimentan la estabilidad. Claro, cuanta más cultura, cuanto más conocimiento y cuanta más sociedad civil, más estables son también las sociedades. Muchas gracias. He dicho en bajito, gracias a ti. Yo creo que alguien querrá preguntar algo, seguro. Yo oigo muy mal, sí, a lo mejor me tengo que acercar, porque como ustedes no tienen micrófono, ¿les pueden facilitar el micrófono? Bueno, me acerco yo. Espera, que está antes. Un momentín. Perdón. Un momentín. No sabía que había otra persona delante. Ya bien. Bueno, yo es que pensando en la matanza, que fue una matanza, la Primera Guerra Mundial se considera hoy día como una matanza. Y hubo dos partes, la militar y la parte de la gripe.
la gripe. Y entonces es para que me explicara qué le parecen los militares europeos. Los alemanes eran mejores, porque los mandos eran mejores, están más preparados. Pero los mandos de Inglaterra, de Francia, de Alemania eran señores en general muy mayores, con muchas medallas colgadas debajo de su hombro izquierdo, pero con muy pocas ideas de militares. Porque tener las únicas ideas que eran hacer cavar trincheras y meterse en el agujero, me parece que eso es tener muy poca idea militar. Entonces, esa fue una de las causas de las muertes. Y la otra fue la gripe, que cuando llegó no se sabía cómo tratarla porque los médicos no sabían nada. Hoy día ha aparecido una gripe y no había ningún antibiótico. Está empezando, creo, la aspirina, pero los médicos no sabían nada. Cosa que no ocurre, que ahora, por ejemplo, en cuanto ha llegado esta gripe nueva, que es de otro estilo diferente, se ha podido solucionar, pero gracias a las vacunas. Bueno, pues solamente era comentar eso, un poco eso. Muchas gracias. El tema militar, después lo otro. No soy historiador, no conozco historia militar y lo siento para no poderles ilustrar un poco más. Pero efectivamente fue una guerra de una crueldad, de una carnicería, digamos, a base de, digamos, oleadas de ataques y contraataques que se ganaban con decenas de miles de muertos. Se conseguía ganar en 15 días 150 metros que se perdían al cabo de 2 meses cuando existía el contraataque por parte de quienes estaban enfrente. De hecho, las trincheras, que son, vamos, trincheras muy bien construidas, permanecen tal cual durante toda la guerra, es decir, que se ganaban metros y se volvían a perder y se volvía, digamos, a la posición de... Hay batallas, la del Marne, la del Somme, con 2 M, Somme, y la de Verdún, que son en un día 50.000 víctimas mortales, una cosa salvaje, ¿no? Posiblemente la impericia, la incompetencia militar, no, eso no lo sé, no les puedo decir a ustedes porque no conozco historia militar para poder decantarme sobre eso. Yo les he recomendado antes lo de Stefan Zweig. Yo les recomiendo una película y una obra literaria, pero que es muy testimonial. La obra literaria, empiezo por el final, es de este gran autor alemán, Ernst Junger, con diéresis, Junger, que se llama Tempestades de acero. Él ha sido soldado con 18 años en el ejército alemán. Él se ha alistado, ¿no? También como tantos jóvenes se ha alistado, ahora digo, a propósito del alistamiento, se ha alistado en el ejército alemán en el 18, pensando que en diciembre se ha terminado aquello, ¿no? En Navidades todos en casa. Se despedía a los soldados con rosas, con vítores, etcétera, en unas estaciones u otras, en las de Francia, en las de Alemania, en la de Londres, etcétera. En Navidades todos en casa. La guerra iba a durar poco, ¿no? Él se alista con 18 años, voluntario, y estará en el campo de batalla después de 2 o 3 veces como baja, con heridas, pero aguanta hasta el 18, hasta el final, y escribe un libro al final de lo que es la guerra de trincheras. Extraordinario libro, ¿no? Tremendo, ¿no? Que se llama Tempestades de acero. Está muy bien traducido al español. Y la película es Senderos de Gloria, esa película estupenda de Stanley Kubrick, que es extraordinaria, que se pone eso, y ahí está muy claro, 15 metros para allá, 15 metros para abajo, 30 metros con una cantidad de bajas extraordinaria, con generales que efectivamente no están lejos del campo de batalla, no están en primera línea, y que bueno, a base de... Es que la expresión es muy dura, ¿no? Pero algún historiador lo ha dicho, a base de carne. ¿Cómo se ganó la guerra? ¿Cómo se ganaron unas batallas? A base de carne.
puestos digamos, de los batallones, un batallón, otro batallón, hasta que se conseguía, digamos, ganar cierta colina o cierta cima o cierta tal, ¿no? Eso fue la Primera Guerra Mundial, efectivamente, fue tremendo. Perdón. Bueno, y después lo de la penicilina, efectivamente, esto. ¿Saben por qué se llamó gripe española? Lo sabrán ustedes. Porque al ser un país neutral, era el único que no había censura en los medios de comunicación. Y los periódicos hablaban de epidemia y de pandemia. En Francia no se podía hablar, se censuraba. En el Reino Unido, no digamos en Estados Unidos, que la habían traído, no se hablaba, para no generar desmoralización en el ejército, en las gentes que estaban en el frente. No se podía hablar de pandemia, no se podía hablar que había una epidemia, aunque iban cayendo uno detrás de otro, ¿no? Entonces, en el único país donde se hablaba en los medios de comunicación de pandemia era España, y por tanto la gripe española. Es que la gripe, digamos, es una epidemia de España, porque allí se habla de epidemia, ¿no? No entró. Dicen que llegó tal vez en algún puerto del sur, tal, pero bueno, que llegó después de manifestarse en otros puntos de Europa, ¿no? Perdón, pasamos al fondo. Le doy a usted el... Buenas tardes. ¿Qué impacto pudo tener la desestructuración social que se produjo pues, en el siglo XIX tras la revolución industrial, de que grandes masas de campesinos se fueron a las urbes, cambiaron el modo de vida? Según Durkheim, que articuló el término de anomia, pues esas masas pues carecían ya de valores o no sabían muy bien hacia dónde dirigirse. También estaban en una supervivencia. Antes disfrutaban de más, en las épocas que no había cosecha, pues de diversión, y sin embargo en el mundo ya industrial pues era trabajar y trabajar y trabajar. Y todo eso no sé hasta qué punto pudo impactar de que ellos pues se generara ahí una desestructuración social y que pudiera dar lugar como precursor a lo que pudo ocurrir después. Pero la pregunta es si usted cree que es por eso o no lo sé, si eso tuvo incidencia o tuvo impacto o no tuvo impacto, o solamente fue cosa de las élites, o también influyó el desencanto de las clases bajas. Gracias. Bueno, hombre, yo creo que está un poco todo relacionado, ¿no? Y que efectivamente asistimos en aquella época de los años 20, el proceso de industrialización está ya avanzado después de la primera revolución industrial, que efectivamente es la decimonónica, pero ya el salto al 20 es la segunda revolución industrial, que efectivamente las urbes empiezan a concentrar actividades productivas, fabriles propiamente dichas, y el campo empieza, digamos, el proceso no de despoblamiento, pero sí de caída de la población rural, de la población activa en el campo, vinculada a las actividades, a las explotaciones agrarias, y por tanto también la caída de la población rural. Estamos en un proceso que ha arrancado, como dice muy bien usted, digamos más o menos en el conjunto de Europa, en Inglaterra un poquito antes, esto porque es la pionera en el terreno de la revolución industrial, pero en el conjunto de Europa es una mancha de aceite. Siempre se ha dicho, la revolución industrial, la industrialización es una mancha de aceite que arrancará en el sureste de Inglaterra y pasará el Canal de la Mancha, Bélgica, Holanda, el norte de Francia, y de ahí va poquito a poco manchando, comillas, el continente europeo, Alemania, norte de Italia, llega a España, al este de Europa. Es una mancha de aceite. Y esa mancha de aceite efectivamente empieza a extenderse desde la segunda mitad del 19 en toda Europa. Comienzos del 20 se acelerará con la segunda revolución industrial,
efectivamente asistimos, lo que dice usted, a la caída de la población rural y, digamos, a la urbanización, a la concentración de la población, a la proletarización de la población, de la clase trabajadora concentrada en grandes urbes, en los suburbios de las grandes urbes, pero es el mundo también de la creación de organizaciones obreras que empiezan a luchar por la defensa de sus intereses y sus derechos. Los grandes sindicatos de masas, empezando en España por UGT, pues es de los años 80 del siglo XIX, ¿no? Y después ya con el siglo XX aparecerá un sindicato anarquista que tiene una afiliación de centenares de miles, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, etcétera. Entonces, digamos, sí, ese mundo es un mundo conflictivo, efectivamente, donde se lucha por la duración de la jornada, se lucha para evitar prohibir el trabajo de menores, se trata de conseguir ciertos derechos frente a la enfermedad, frente al accidente de trabajo, etcétera. Habrá que esperar mucho para empezar a tener derechos de jubilación, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es una época, como usted dice, usted apunta, de gran tensión conflictiva, reivindicativa en ese sentido, porque es, digamos, el mundo de la creación de grandes organizaciones de trabajadores que luchan por, digamos, que reivindican mejores condiciones de trabajo y de vida para las masas de trabajadores, una parte importante, una porción importante de las cuales proviene, digamos, de gentes que han abandonado el medio rural, que han abandonado el campo, ¿no? Digamos, ahí es otro elemento, efectivamente, que puede contribuir a la conflictividad, en ese sentido. Muchas gracias. Me uno a las palabras iniciales de nuestro compañero Enrique Vidal. Efectivamente, ha nombrado usted un libro básico, que es La Edad de Plata, de José Carlos Mayner, catedrático de Literatura Española de Zaragoza, que ha venido aquí al Ateneo en 2 ocasiones, y creo que es un gran maestro. Y al mismo tiempo ha hablado usted también de Ramiro de Maeztu, ¿no?, como inaugurador de las conferencias. Yo creo que con su conferencia de hoy perfectamente se imbrica el éxito que tiene el Ateneo de Castellón en su centenario, como una persona de su categoría intelectual que sintetiza, engloba, unifica y al mismo tiempo interrelaciona elementos tan diferentes como puede ser, bueno, diferentes no, como la literatura, la historia, el arte, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ha sido un gran acierto el que el compañero Enrique Vidal haya tenido a bien el organizar estas conferencias y sobre todo le agradezco de parte del Ateneo, creo que estarán todos conformes, su conferencia y al mismo tiempo su visita a este Ateneo. Muchas gracias.